Muchas gracias y qué honor poderles saludar en esta hora. Bendiciones para cada uno de ustedes. No saben cuánto gozo me da compartir la palabra del Señor con ustedes, porque la palabra del Señor nos enseña que la palabra de Dios, como el martillo que quebranta la piedra, también nos enseña la palabra misma, que la palabra del Señor es como la espada de dos filos que también entra hasta lo más profundo de nuestra alma. Y también la gloriosa palabra del Señor dice que cuando Dios envía su palabra, ¿verdad? Llega a nosotros, pero no vuelve a Él vacía, sino que hace lo que Dios quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. Ya depende de nosotros entonces que la tierra esté allí preparada, y esa tierra, ¿verdad?, en nuestro corazón, para que la semilla en esta noche llegue. Y para que este no sea una noche igual, sea una noche diferente, sea una noche que marque tu vida, ¿verdad?, que tu historia sea cambiada en esta noche a través de la palabra del Señor, y hay un avivamiento, hay un despertar, y seas un instrumento glorioso en las manos del Señor. Quiero compartirles un tema hoy que se llama De vuelta a la senda antigua, invitando a que volvamos a esa senda antigua, la senda de antes, ¿verdad? Se llama De vuelta a la senda antigua y está en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16. Te invito a que lo leas conmigo en esta hora. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mas dijeron, no andaremos. De vuelta a la senda antigua. El mismo Señor Jesús dijo, yo soy el camino. Fue lo primero que dijo, ¿verdad? Tres cosas importantes que Él dijo que Él era el yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es todo lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Y reconocer que la vida cristiana es un caminar todos los días, un caminar en pos de Cristo, ¿verdad? Siguiendo a Cristo, un caminar siguiendo la voz de nuestro buen pastor, un caminar que nos va a llevar a nosotros hasta la vida eterna. Pero el mismo Señor dijo que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso debemos nosotros mirar por qué camino vamos. Hay mucha gente, ¿verdad?, que va muchos caminos, por muchos caminos, pero solo uno conduce al cielo. La misma palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y hay otros que están buscando otros mediadores, pero el único mediador se llama Jesucristo. El mismo apóstol Pablo dijo que aquel que murió en la cruz por nosotros no fue Pablo ni Apolos, fue el mismo Señor Jesucristo quien murió en la cruz por nosotros. Hay un solo camino, Él dijo, soy el camino. Y antes de llamarse cristianos, antes de que le llamaran cristianos por primera vez en Antioquía, les llamaban los del camino. Y esto es un caminar todos los días, ¿verdad?, donde nosotros empezamos a dejar cosas y también a recibir cosas de parte de Dios, donde en este caminar aprendemos a conocer a Dios, aprendemos a depender de Dios. En este caminar aprendemos también a dejar cosas de nosotros. También la palabra del Señor, el mismo Señor Jesús, dice que debemos entrar por el camino estrecho, ¿verdad? Porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que andan por él. Si la gente supiera, ¿verdad?, que ese camino es malo, si fueran conscientes, aunque lo escuchan, ¿verdad?, pero si fueran conscientes de que el camino por donde van es malo, aunque sea espacioso, ¿verdad?, aunque sea ancho, aunque caminen con unas libertades, con ideología, con filosofía, que pidan libertades, ¿verdad?, para poder hacer, y ven que andan, caminan y las cosas les salen como ellos piensan, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que están llegando a la perdición, y dice la palabra que son muchos, muchos, muchos que no tienen esa conciencia que por el camino ancho que están caminando, por ese camino espacioso, están llegando al infierno y están llegando a la perdición. ¿Cuál es nuestro deber? Decirle que hay dos caminos, ¿verdad? Y que hay uno que lleva al infierno, que es ese camino por donde ellos hablan, ¿verdad?, andan caminando de su libertad, y otro más estrecho, donde nosotros debemos caminar en pos de Cristo, pero dejando muchas cosas de nuestra vida. Y el Señor en esta hora nos está llamando para que nosotros, ¿verdad?,
caminemos por la senda antigua, volvamos nuevamente de vuelta a esa senda. ¿Y qué quiere decir eso? Que debemos volver a caminar por donde caminaron aquellos hombres de Dios, aquellos hombres de fe, aquellos héroes de la fe, y que les dio resultado, y que en medio de ese caminar ellos vieron el poder de Dios, en medio de ese caminar ellos vieron las manifestaciones de Dios, en medio de ese caminar ellos vieron el glorioso Espíritu Santo actuar con poder, ¿verdad? Porque podemos entender que en ese camino estrecho, ¿verdad?, va Cristo delante de nosotros y el poder del Espíritu Santo se va manifestando en nosotros y a través de nosotros. Pero en el camino que es amplio, espacioso, ¿verdad?, la palabra dice que muchos entran por él, pero van a la perdición. Pero ¿saben por qué? Porque en ese camino van caminando solo. Aunque haya un camino espacioso, aunque haya un camino ancho, están caminando solos, están caminando sin Dios. Mientras que en el camino estrecho, Jesús va delante de nosotros y manifestándose el Espíritu Santo por ese caminar. Por eso Moisés fue consciente, le dijo al Señor: si tú no vas conmigo, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí, no me saques de aquí. Yo prefiero quedarme aquí contigo y no caminar sin ti. Yo prefiero no alcanzar las promesas. Yo prefiero no alcanzar la tierra que fluye leche y miel. Yo prefiero no alcanzar la prosperidad o la bendición, entre comillas, pero prefiero tu presencia. Prefiero quedarme caminando por el camino estrecho, pero que tu presencia vaya conmigo y no que yo vaya por el camino espacioso y tu presencia no esté conmigo. Lo que hoy te invito es que tú medites si en ese caminar, en esa vida que tú llevas, en lo que tú practicas, en lo que tú piensas, en lo que tú haces en público y lo que haces a escondidas, ¿crees que Dios está caminando contigo? ¿Crees que el Señor está en ese caminar, que vas por el camino correcto? Hoy es el día para nosotros mirar y reflexionar en esto. Y vamos a ver que en este contexto, el pueblo de Judá estaba viviendo los juicios de Dios por diversas causas, los juicios de Dios. Y entendemos en esta historia es que a ellos, a los del pueblo de Judá, no les pareció interesante la vida de Dios. Y hay gente que en estos tiempos están viviendo lo mismo. Nosotros invitamos a que reciban a Cristo como su Salvador, como su Señor, a que amen a Dios y lo primero que piensan es en una religión donde soy religioso, tengo que vestir así, tengo que dejar de hacer cosas, tengo que poner velas. No. Dios no está diciendo nada de eso en la palabra. Lo demás ha sido doctrina y mandamiento de hombres, ¿verdad? Pero la gente no quiere la vida de Dios. Esa vida disciplinada de Dios, donde es el Dios demanda una disciplina. ¿Y cuál es esa disciplina, verdad? La obediencia sobre todas las cosas. Obedecer al Señor. El mismo Señor Jesús dio un ejemplo y Él dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si nosotros vamos a entrar en un caminar por esa senda antigua, lo primero que debemos nosotros es obedecer. Y también dejar nuestros hábitos y tomar unos nuevos hábitos. Entre ellos, en ese caminar, la senda antigua, es la fe, la oración y la lectura de la palabra. Pero la gente no le gusta la vida de Dios. No le gusta, cierran su corazón a las cosas de Dios, pero quieren los beneficios de Dios, quieren la sanidad de Dios, quieren la prosperidad de Dios, quieren la intervención de Dios, pero no quieren caminar con Dios. Y eso estaba pasando con el pueblo de Judá. Y una de las causas de las que trajo el juicio de Dios fue la idolatría. Se fueron detrás de otros dioses. Se fueron con mujeres que no eran creyentes y ellas permitieron que cuando ellos se mezclaran, ellas entonces los encaminaron, los influenciaron para que adoraran los dioses ajenos. Y eso indignó al Señor y en estos tiempos le sigue indignando al Señor. Que la gente no conozca la verdad, que la gente no busque la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra dice: escudriñen las palabras, escudriñen la Biblia, porque ellas son las que dan testimonio de mí, es Jesucristo. Y la gente todavía sigue adorando a otros dioses, a otras imágenes, y sigue adorando a alguien que no es la verdad. Y la única verdad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Es el único medio
para que tú y yo podamos llegar. Por eso te invito, para que tú te afirmes en el Señor y recibas a Cristo como tu Salvador. Pero en el versículo 13 se describen dos cosas muy fuertes que estaba sucediendo en el pueblo y que, de las que trajeron el juicio de Dios. Y vamos a mirar, ¿verdad? Aquí donde hemos leído, Jeremías capítulo 6, en el versículo 13 y 14, vamos a mirar en esta hora la palabra del Señor. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Poder mirar todo lo que está pasando aquí y que ellos prefirieron las ganancias deshonestas. Dice exactamente la palabra, dice, porque desde el más chico, desde el más pequeño hasta el más grande, dice la palabra del Señor, cada uno sigue la avaricia, ¿verdad? Desde el más chico hasta el más grande se olvidaron del Dios verdadero, de caminar en pos del Señor y se fueron detrás de querer prosperar como sea. Por eso la palabra dice el Señor, no te afanes en hacerte rico, detente. El Señor envía en un proverbio una señal de stop, de alerta, de calma, quédate quieto. No te afanes porque vas a caer neciamente y vas a caer, ¿verdad? Allá sin poderte levantar. Pero dice que desde el más chico hasta el más grande caminaban en ese camino de la avaricia. Su corazón estaba en el dinero y en hacerse rico y en querer tener tantas cosas. Y lo mismo está sucediendo en estos tiempos donde la gente no le dedica ese tiempo al Señor, no hay un tiempo para Dios. En este tiempo que hubo un pare de una recesión por todo este tema de la pandemia, la gente volvió a mirar a Dios. ¿Sabe por qué? Dios permitió todas estas cosas que están sucediendo para que la gente volviera a mirar a Dios, para que la gente tuviera tiempo. Para Dios antes no había tiempo. Pero ahora que la gente volvió a salir, aunque está igual la situación, aunque puede estar hasta peor, ya la gente está más relajada, la gente le ha perdido el temor al virus, ¿verdad? Pero otra vez han dejado de mirar a Dios y otra vez están poniendo su corazón en el afán de las riquezas, en mostrar, en apariencias, en cosas que a Dios no le agrada. Y esa fue una de las cosas que trajo el juicio de Dios sobre este pueblo. Pero algo más tremendo que vemos en el mismo versículo 13 y dice, y desde el profeta hasta el sacerdote, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y mira lo que dice el versículo 4, vamos para que ustedes lo puedan ver también, dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, y diciendo paz, paz, y no hay paz. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Quiénes? Los profetas y los sacerdotes de la época, ¿verdad? Están curando una herida superficialmente, pero la herida nunca sana, porque nunca están llegando hasta allá, nunca llegan hasta lo más profundo de la herida. Nunca hay una sanidad interior, siempre están hablando con liviandad. Y eso se ve mucho en estos tiempos, ¿verdad? Donde nosotros escuchamos siempre la palabra motivadora que mueve las emociones, ¿verdad? Y donde la gente quiere ver las señales, pero las señales tienen un impacto momentáneo, las señales tienen un impacto emocional. Pero lo que fortalece verdaderamente nuestra fe es la palabra del Señor. Y ese trabajo lo hace el Espíritu Santo en nuestro interior. Pero dice que los profetas de la época y los sacerdotes estaban engañando y diciendo paz, paz, todo está bien, ¿verdad? Va a ser bendecido, prosperado y en victoria. Y todo lo estaban manejando con liviandad, pero no iban a la profundidad, porque el siguiente versículo está diciendo que no dejaron lo abominable, nunca se arrepintieron. Y en estos tiempos estamos viendo eso, gente que prefiere que le animen, que le digan, ¿verdad? Lo motiven y le levanten sus emociones, pero no le hablan palabra de arrepentimiento. Y a la gente no le gusta que le hablen palabra de arrepentimiento, pero el Señor está diciendo que debemos volver nosotros a la senda antigua. Y dice que estos, dice el sacerdote, todos son engañadores, profetas que engañaban, diciendo a la gente lo que ellos querían oír, ¿verdad? La gente le paga a los profetas para que le digan cosas livianas,
para que curen por encima la herida, pero no la sanan, no van a la profundidad, porque lo único que sana la herida, lo único que sana el alma de nosotros los hombres, ¿verdad? Es la sangre de Cristo cuando hay un arrepentimiento. Y ya casi no se predica el arrepentimiento y es tiempo de nosotros arrepentirnos de todo nuestro corazón. Así que la gente no le gustaba la vida de Dios, prefirieron mejor seguir los profetas que engañaban, los sacerdotes que engañaban, manejar las cosas con liviandad, irse detrás de la avaricia, del dinero, estar con las mujeres que no eran creyentes, ir detrás de otros dioses, pero eso trajo el juicio de Dios y sufrieron demasiado. Pero Dios siempre es un Dios que está dando otra oportunidad. Siempre es un Dios que está diciendo qué es lo que debemos escoger a pesar de todas las cosas. Por eso en el versículo 16, el Señor dice, hagan varias cosas que son muy importantes. La primera que dice, así dijo Jehová, paraos en vuestros caminos. Le dijo, para un momento, detente. Es tiempo de meditar, es tiempo de reflexionar. Hay tiempo en que hay que detenerse, reflexionar, mirar, dice, paraos en vuestro camino y mirad, mira, antes de que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Detente un momento, ¿verdad? Porque la senda era un camino peatonal, un camino que se iba formando y aún pocos animales también subían por allí. No era un camino tan amplio, ¿verdad? Las sendas eran como trochas que la gente hacía para cortar camino y para llegar a ciertos destinos más rápido. El Señor dice que cuando vayas por esa senda, dice, párate, detente, reflexiona y mira. Y luego sigue diciendo la palabra y preguntad por las sendas antiguas. Pregúntale a Dios, pregúntale a la palabra. Las sendas antiguas, es decir, el camino, ese estrecho que le dio resultado a Abraham, ese camino estrecho que le dio resultado a Moisés, ese camino estrecho que le dio resultado a los grandes hombres de Dios. Pregunta sobre ello. ¿Cómo lograron ellos que el Espíritu Santo se manifestara con poder? ¿Cómo lograron ellos que el Espíritu Santo los llenara de sabiduría? ¿Cómo lograron ellos que el Espíritu Santo los perdonara y los llevara a un arrepentimiento, como el caso de David, ¿verdad? ¿Cómo lo alcanzaron ellos? ¿Cómo tuvieron esa comunión con Dios? ¿Cómo lograron el poder de Dios? Dice, meditad, ¿verdad?, en tu camino, detente, reflexiona y pregunta por esas sendas antiguas, ¿verdad? Y sigue diciendo el Señor de esas sendas antiguas, dice, ¿cuál sea el buen camino? Pregunta cuál es el buen camino. Mira si en el camino donde estás tú es el buen camino y camina por el buen camino. No te justifiques. No seas conforme, pregunta, dice el Señor, por la senda antigua y mire y si estás caminando en el buen camino. Y dice la palabra, y andad por él. Es que sobre todo esto decimos que somos cristianos y la palabra dice que los que son de Dios deben andar como Él anduvo. Si tú vas a caminar diciendo que eres creyente, tienes que andar como un creyente. Si tú dices que eres cristiano, tienes que andar como un cristiano. ¿Por qué dice la palabra? Porque el nombre del Señor es blasfemado por vuestra causa. Y Él lo está diciendo allá en el libro de Timoteo, precisamente por aquellas mujeres que descuidan sus hogares, aquellas mujeres que descuidan su casa. Con cualquier excusa descuidan su casa. No, por ahí está la comida para que calientes. No, ahí está, atiéndete tú. Mientras que la palabra está diciendo que el hombre y la mujer son uno, ya se pierde eso y empiezan los problemas en la pareja. Y entonces la gente empieza a blasfemar es contra Dios. Cuando no eres disciplinado sino desordenado, cuando no cumples en tu trabajo, cuando te tienen que despedir porque llegas tarde todos los días, porque no cumples con las tareas que debes hacer, permites que el nombre del Señor sea blasfemado por tus propios errores. Pero el Señor nos está a nosotros diciendo, camina por Él. Pregunta por esa senda antigua. Pregunta cómo se manifestó el poder de Dios, cómo hicieron esos hombres para mantenerse. Ellos se dieron cuenta, amado, que esto no es con espada ni con ejército, sino con el poder de su Espíritu Santo. Nadie puede avanzar en el camino de Dios sin Dios.
necesitas la dependencia del Espíritu Santo, ¿cuándo te vas a levantar para orar todos los días? ¿Cuándo vas a tener esa comunión con Dios todos los días? ¿Cuándo vas a empezar a amar la palabra del Señor todos los días? Porque miremos ahora en el versículo 10, una de las cosas más tremendas que sucedió en esa época, que está sucediendo en este mismo tiempo. Aquí mismo en Jeremías capítulo 6, lo que dice el versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Están diciendo que sus oídos son incircuncisos, es decir, todavía tienen la carne en sus oídos y no pueden escuchar, ¿verdad? Ya usted debe saber lo que es la circuncisión. Quitar parte de esa carne, ¿verdad? De ese prepucio que está alrededor, está diciendo, sus oídos todavía son incircuncisos, hay carne allí que la está tapando y no puedes escuchar lo que Dios te está diciendo y está diciendo. ¿A quién? Él hace una pregunta, ¿a quién hablaré? ¿A quién amonestaré si sus oídos están tapados? Si no pueden escuchar, porque sus oídos todavía son incircuncisos. Y están diciendo, tremendo, la queja del Señor. Dice, y aquí que la palabra de Jehová les es vergonzosa, todavía les da vergüenza. Y como en estos tiempos dicen, no la aman, no la aman. Se avergüenza de la palabra del Señor. Se avergüenza de tener que poner en práctica la palabra del Señor y no la ponen en práctica, sino que no hay diferencia entre el creyente y el no creyente. No hay diferencia entre el cristiano y el mundano. Es igual la diferencia, hablan igual, las mismas vulgaridades. Van en su carro y escuchan la misma música que escucha el mundo. Tienes que escuchar la música que adore y glorifique el nombre del Señor, porque así nos llamó Dios para ser diferentes y aún tenemos que pagar un precio, ¿verdad?, para marcar la diferencia. Y dice que les da vergüenza la palabra del Señor, les da vergüenza decir que son creyentes y no aman la palabra, no la aman. Aunque les diga que les guste la palabra, no aman la palabra, porque el que ama la palabra la obedece. Si no amas la palabra, si no la obedeces, no la amas. Una cosa depende de la otra. Por eso el Señor dice, camina por los caminos, no solo conocer el camino, sino caminar por él. Hay mucha gente que sabe que hay que orar, pero no camina por el camino porque no oran, no hay tiempo para orar. Hay gente que sabe que la palabra del Señor es ese pan de vida y no comen el pan de vida, no están caminando por el camino. La gente que sabe que lo que dice la palabra del Señor para criar sus hijos, para aplicarlo en su vida laboral, en su vida cotidiana, aún con sus vecinos, y no la viven, entonces no están caminando por ese camino. Pero el Señor dice, para, reflexiona, pregunta cuál sea el buen camino, cuál es esa senda antigua que antes dio resultado, que la gente amaba al Señor, que la gente adoraba al Señor, que la gente glorificaba, que la gente estaba dispuesta a dar la vida por el Señor. Pregunta y camina por Él, porque hay mucha gente que le da vergüenza a la palabra y mucha gente que no ama la palabra. Imagínense qué cosa tremenda lo que Dios nos está enseñando a nosotros. Debemos volver nosotros a esa senda antigua, de vuelta nuevamente a lo que antes les sirvió a los que caminaron. ¿Cuántos misioneros salieron de su zona de confort a muchas veredas, a muchos lugares? ¿Cuántos murieron en África? ¿Cuántos han muerto en muchos lugares? Sus familias nunca más supieron de ellos, pero dejaron una semilla de vida, una semilla de verdad para que germinara y pudiera llegar la salvación a muchos lugares. Tenían una convicción tremenda. Dios está llamando para tener esa convicción y estar de vuelta nuevamente en la senda antigua. Quiero leer ahora un texto que de pronto te parecerá que de pronto no tiene que ver con lo que estamos leyendo, pero al final entenderás lo que quiere decir. Y está en Mateo capítulo 14. Miremos Mateo capítulo 14, versículos 17 al 21. El Señor enseñándole a su pueblo y el Señor nos enseña a nosotros también con la palabra del Señor cada día, ¿verdad? Así que miremos en Mateo capítulo 14,
versículos 17 al 21, lo que Dios tiene para nosotros. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Bueno, permítame un momento y quiero comentarles antes toda la historia. Y en realidad, el Señor, la historia que les voy a comentar es que, para entenderla rápidamente, que el Señor les dijo que les daba autoridad, ¿verdad?, para hollar serpientes y escorpiones y para ir contra toda fuerza del mal y nada les haría daño. Y los envió a 70 a predicar la palabra de 2 en 2. Y ellos, por donde quiera que iban, ellos predicaban el evangelio, ¿verdad? Y los demonios se sujetaban. Y todas las cosas se les daban en el camino. Y ellos vinieron y dieron un buen reporte a Jesús y le dijeron, si hubieses estado allí te dieras cuenta cómo los demonios se sujetaban en tu nombre cuando decíamos en el nombre poderoso de Jesús. Y Jesús le dijo, sí, yo vi caer a Satanás, yo lo vi caer del cielo, pero no se gocen, dice el Señor, le dijo, no se gocen de que los demonios se les sujeten, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Así que ellos entendieron lo que era el poder del nombre de Jesús. Ellos entendían lo que era recibir esa autoridad delegada de parte del Señor Jesús. Y ahora, ¿verdad?, un hombre lo busca porque tenía un hijo endemoniado, un hijo lunático, un hijo que estaba poseído por demonios, ¿verdad? Y allá van los discípulos muy confiados, van a orar y no pudieron liberarlo. Cuando Jesús llega allí a ese lugar, este hombre le pone precisamente las quejas y le dice, mira, mi hijo está en esta condición y tus discípulos no pudieron hacer nada. Y el Señor Jesús lo regaña y le dice, hombre de poca fe. Y reprende el demonio que está allí en ese joven y el joven inmediatamente es libre. Y dice la palabra que descendieron y se fueron pensativos y llegaron a casa, pero no aguantaron y le dijeron, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos hacer la liberación a este joven? Si tú nos habías dado la autoridad y en tu nombre nosotros lo fuimos a hacer. Jesús le dijo, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Eso es parte de las sendas antiguas. Eso es parte de lo que les dio resultado a esos discípulos. Eso es parte de lo que les dio resultado a Pedro, a Pablo, a Juan. Eso tiene que ser parte de nuestra vida. La pregunta es, ¿con qué frecuencia lo estás haciendo? Pero está cerrado el salón, no puedo ir allá, el edificio. Sí, pero tú lo puedes hacer aún en tu lugar de trabajo. Solo es disponer tu corazón, tú lo puedes hacer, ¿verdad? Un fin de semana, un sábado, un domingo, que es donde más empezamos a comer y a hacer desorden con la dieta. Y puede ser el tiempo donde el Señor quiere entrar en tu corazón con poder y usarte y manifestarse el poder del Señor y volver a la senda antigua. Y Él dice, orad para que no entres en tentación y por eso caes porque no oras. Y no recibes lo que quieres porque no oras, dice la palabra del Señor. Volver a la senda antigua es volver a eso. Amados, a esa oración, volver al ayuno, volver y amar la palabra, no como aquellos que no amaban la palabra, sino amar la palabra y caminar por el camino que Dios quiere que nosotros caminemos. Amado, lo quiero dejar a manera de reflexión. De vuelta a la senda antigua. Amados, despertarnos y ser nosotros conscientes cuál camino estamos caminando nosotros. Si nos estamos autoengañando o estamos caminando en obediencia. ¿Estamos practicando lo que vemos en el camino de la verdad o nosotros nos estamos descuidando? Yo te invito para que ores conmigo en esta hora y nosotros podamos recibir esa palabra que Dios nos dio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te bendecimos. Te exaltamos, te glorificamos, porque tú eres bueno y porque para siempre Dios es tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre, te pido que perdone nuestros pecados, perdona nuestras fallas. Gracias, Dios del cielo y de la tierra, porque tu buen espíritu ha hablado, Dios mío, en esta hora. Bendigo, Señor, a cada oyente
Y pido que esa palabra sea viva, Padre, que sean libres, Señor, en su mente, que sean libres en su corazón. Padre, que tú actives, Señor, esas sendas antiguas, que haya amor por la palabra, Dios mío, que haya obediencia de la palabra, Padre, que haya, Dios de la gloria, esas manifestaciones del Espíritu Santo, Señor, en cada vida. Padre, tu palabra dice, y recibiréis poder. Padre, que ese poder se manifieste, Dios mío, que tú, Dios, con esa autoridad delegada, Señor, uses a cada uno de los que están oyendo tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, y que se levanten, Señor, en amor a ti, Dios mío, que te busquen con pasión, Señor, como en las sendas antiguas, que te busquen de corazón, Dios mío, que ayunen, Dios mío, que oren todos los días y que busquen tu palabra, Señor, y que haya disposición, Dios mío, a obedecer, Padre Celestial. Aquellos que apenas te están conociendo, Señor, en esta hora, que muchas cosas no entendieron en su corazón, Dios mío, revélate a ellos, Señor. Espíritu de Dios, revélale a Cristo, Dios mío, en sus corazones, afírmalos, Dios mío. Danos nuevas almas para Cristo, Señor. Yo te los pido para Cristo en el nombre de Jesús. Y quebranta toda maldición de línea familiar, quebranta toda maldición de enfermedad, quebranta toda maldición de pobreza, Dios mío, y trae la paz y el gozo, Señor, y que nosotros podamos estar de vuelta, Dios mío, en las sendas antiguas. Gracias, Dios. Quedamos en tus manos. Aún declaro salud divina sobre los cuerpos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De vuelta a las sendas antiguas, te invito a que camines nuevamente en ese camino del Señor. Te invito a que hoy te animes, dile, Espíritu Santo, llena mi vida. Yo quiero caminar allá como en Juan 10:38, donde dice la palabra que Cristo iba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos porque Dios estaba con él. Pero dice que como Cristo fue ungido con Espíritu Santo y con poder. Tú tienes la unción del Santo está en ti, nos dice la palabra del Señor. Levántate, confía en el Señor, cree en el Señor y sigue caminando la senda antigua, porque es el camino de la verdad. Muchas gracias y bendiciones.